Amigos, hace tiempo que tenía ganas de hacer este vídeo porque me están llegando muchas noticias por parte vuestra, por parte de periódicos, por lo que leo, por lo que me llega, de la nueva normativa de seguridad que planea sobre nuestras cabezas, sobre todo para los españoles. Siento, amigos míos, que para el resto de seguidores del canal este vídeo no pueda tener mucho interés, pero saber que cuando algo se aplica en España, en 2 semanas lo tenéis en Sudamérica. Así que sin más, ¡vamos! Y la cosa es como sigue. Resulta que el Ministerio de Transportes, que depende del Ministerio de Fomento, quiere imponer una norma de seguridad a las embarcaciones, a todas las embarcaciones. Quiere imponernos la misma norma de seguridad que tienen los barcos abanderados en España y hacerla ampliable a todas las embarcaciones que estén en España y que sean de residentes, independientemente de su bandera. Y repito lo de residentes, quiere decir que bajo el paraguas de la protección a los nacionales españoles o residentes, bajo ese paraguas la Dirección General de la Marina Mercante está preparando este Real Decreto que nos lo va a meter a las 3 de la madrugada en algún BOE con estupideces infinitas para que nadie lo lea y ni sepamos qué día se va a meter. Pero debo deciros que ese proyecto de ley, ese Real Decreto, es del todo ilegal, según yo lo pienso. De hecho, una asociación como es ANABRE está totalmente en contra de él, por varias cosas. Luego os voy a dar mi opinión al respecto. Resulta que se cargan un montón de tratados internacionales en los cuales dicen que la autoridad la tienen en materia de seguridad las autoridades del país de bandera. Quiere decir que si un barco es belga, holandés, inglés, solo podrán revisarle los medios de seguridad las autoridades de dicho país. Si ese barco está en otro país, pues las autoridades evidentemente no van a ir desde Reino Unido hasta Polonia para revisar un barco con bandera inglesa. Eso es inviable. Entonces, a los inteligentes de los que nos gobiernan en España se les ha ocurrido la idea de decir, bueno, si un barco está en España y es de un residente español, nosotros debemos velar por su seguridad y vamos a hacerle que cumpla igual que un barco con bandera española. Pero esto entra en conflicto frontal con que si el vecino del Pantalán, el barco que tenemos al lado, es de un inglés con bandera belga, a esa persona no le pueden mirar. Esta persona está de vacaciones, tiene su barco en España o en cualquier otro país de Europa, no hace falta que lo saque de Europa para nada. Y entonces, ¿qué pasa? Nos están discriminando a los españoles. Los españoles, por el simple hecho de ser residentes, no vamos a cumplir la misma ley, la misma rígida ley que va a tener nuestro vecino de Pantalán. ¿Cómo nos deja eso? Este asunto viene sobre todo por el tema de las ITBs, las inspecciones técnicas de barcos. Lamentablemente, las empresas que pasan las inspecciones a los barcos están viendo mermados sus ingresos, porque muchos barcos se están abanderando en otros países y todos esos países a los que nos acogemos no requieren de ITB, ya nos cuidamos nosotros de que eso sea así. Entonces han presionado de tal forma
que han conseguido o van a conseguir, parece ser, que los barcos pasen la ITV, sean de la bandera que sea. O sea, imaginaros la millonada de euros que significa eso para las arcas de estas empresas y para las tiendas que venden material de seguridad. Todos aquellos que venden chalecos, todos aquellos que venden bengalas, todos aquellos que venden balsas, todas las empresas de revisiones de balsas, de revisiones de balizas, porque volvemos a lo del vídeo anterior que os dejo por aquí arriba. Empresas como McMurdoch o otras de balizas que garantizan sus baterías para 6 años. La Dirección General de la Marina Mercante dice que los fabricantes de balizas no tienen ni puta idea de fabricar balizas y que ellos, algún tonto del culo sentado en un despacho, se le ha iluminado la mente y ha dicho no, de 6 años nada, eso es una barbaridad, vamos a dejarlo en 4. Y con las balsas hacemos lo mismo, que las revisen los de charter cada 2 años y el resto cada 4. Pero atontaos, si el fabricante ha dicho 6 años... ¿Quién cojones sois vosotros para decirnos cuándo caducan nuestras cosas? Es que no tenéis nada ahí dentro. En fin, que me caliento. Discriminación a los nacionales. Persecución total y absoluta al navegante nacional. Esto solo pasa en España. Solo pasa en España. Y yo hago este vídeo de indignación porque realmente a la gente que viajamos, la gente que viajamos normalmente o que tenemos los barcos fuera de España, nos importa un huevo lo que hagan, no nos afecta para nada, en absoluto. Nosotros personalmente que no pensamos volver, y tantas otras personas que conocemos que viajan, hay 2 países a los que no debes volver. Son al país de residencia del armador y al país de bandera. Si tú te ahorras estos 2 países, eres feliz, porque nadie te puede tocar los huevos. Y esto es así, pero tengo que reconocer que nosotros somos una minoría en el mundo de la náutica y que el conjunto de navegantes pues tiene su barco para las vacaciones, para viajar un poco, para disfrutar de su barco en su país y cuando tiene tiempo libre. Y este Real Decreto es un misil a la línea de flotación, pero todavía hay esperanzas. Os lo voy a decir al final del vídeo. En España tenemos 7 zonas de navegación. ¿Creéis que en este Real Decreto las han reducido? Y tenemos títulos, no sé cuántos hay por abajo del patrón de navegación básica, no lo sé, tablas de windsurf, motos de agua, no lo sé los títulos que hay, pero de navegación hay el PER, patrones de embarcaciones de recreo, el patrón de yate, el capitán de yate y el patrón profesional de embarcaciones de recreo. Y por abajo otras 3 o 4 más, o sea que en teoría, en realidad tenemos entre 7 y 9 titulaciones náuticas de recreo, no profesionales, de recreo. Tenemos una para ir de playa a playa, para 2 millas, sí, 2 millas de navegación. O sea, y cuando se lo comento a nuestros amigos ingleses, italianos, franceses, nos preguntan, nos dicen que si tú nadas 2 millas, si te tienes que pintar la matrícula aquí en el brazo o tatuártela aquí en el cerebro, aquí en el cuero cabelludo, te tratas una matrícula porque ya eres un objeto flotante que está a 2 millas y necesitarás un seguro, las bengalas, necesitarás llevar una balsa salvavidas, la pirotecnia, necesitarás llevar una serie de cosas que harán que te hundas. En fin, absurdo de todo punto. Y luego tenemos las zonas de navegación. 7 zonas de navegación. Me lo he apuntado aquí para que no se me olvide. 7 zonas de navegación. Tenemos una de alta mar o de más de 60 millas. Otra de 25 millas, otra de 40 millas, otra de... ya te digo, otra de 2 millas. No sé. Pero ¿alguien se ha parado a pensar que después de las 12 millas no encontramos una patrullera
ni de milagro. Es que no encuentras una patrullera ni de milagro. ¿Por qué? Nos están entrando pateras todos los días a Cabrera, a Menorca, a Mallorca, en la península. Están entrando pateras todos los días. Y no encuentran ni una patrullera por el camino. Ya no digo que se vayan a 20 o 30 millas donde no pintan un carajo, porque ahí no pintan un carajo. Sino a las 12 millas, que se vayan a las 12 millas sabiendo de dónde salen y los puertos que tienen y tal, pues que se vayan ahí y los cojan ahí y ya se los entreguen calentitos o los devuelvan como puedan, o, no sé. Ese es otro tema aparte que si me lo dejáis en los comentarios ya afrontaré en otro vídeo. ¡Chao! Ese es un tema aparte que ya afrontaré en otro vídeo. Otra cosa que me ha llegado es el tema de cuando quieres matricular un barco en España. Este mensaje me llega de algunas gestorías y me piden que lo explique así. Cuando tú llegas a una gestoría náutica para hacer un traspaso de un barco, la Dirección General de la Marina Mercante te exige que traigas todos los contratos desde que el barco se botó hasta ahora. O sea, si el barco ha tenido 5 dueños, 6 dueños, 7 dueños, te exigen que traigas todos los contratos. Espero estar equivocado. Si estoy equivocado, dejármelo ahí en los comentarios y lo rectificaré en el siguiente vídeo. Pero si esto es así, o sea, si el primer dueño del barco a lo mejor está enterrado hace 40 años, ¿cómo cojones vas a encontrar un contrato? La solución, matricular fuera. Tú contratas una gestoría fuera, o una gestoría en España, pero que te matricule el barco con otra bandera, donde solo te van a pedir el último contrato, o sea, el último contrato de la persona que te lo vende a ti. Y punto final. Espero estar equivocado en este asunto. Y la cosa que os quiero decir es que se abrirá un plazo de alegaciones. De hecho, este Real Decreto, como infringe un montón de tratados internacionales y de leyes de navegación internacionales, nuestro gobierno glorioso ha tenido que pedir permiso a Bruselas, porque como se están saltando tantas leyes y tantos tratados de los cuales España es firmante, tienen que pedir el visto bueno a Bruselas, porque claro, esto no pueden hacerlo así, una noche, alegremente, y que luego se encuentren que Bruselas se lo tira para atrás, quedándose absolutamente con el culo al aire, que por otra parte es lo que esperamos todos. Esperemos que en Bruselas les pongan las cosas claritas y les expliquen al gobierno de España que no puede legislar sobre barcos que son de otra nacionalidad, que son de otra bandera, y no por el hecho de ser simplemente sus armadores residentes en España, se les puede aplicar la normativa española a los barcos, porque una cosa son los armadores y otra cosa son los barcos. Los barcos con bandera de otro país no pueden regularse en materia de seguridad por las autoridades de otro país, por muy comunidad europea que esto sea, de momento. Así que esperemos que en Bruselas pongan un poquito de cabeza y les digan a los españoles: chicos, eso no podéis hacerlo. Por muy progres que seáis, eso no podéis hacerlo. Porque precisamente nosotros nos hemos ido por algo. Todos los que hemos abanderado fuera de España lo hemos hecho por algo, para ahorrarnos las ITBs, que al final todo se reduce a un sello. Tú pagas X euros y te dan un papel sellado, y eso representa una tranquilidad para el armador, una tranquilidad falsa, que los armadores saben que es falsa, que los mejores garantes de la seguridad de un barco es su armador, y si éste tiene dudas sobre la seguridad contratará a una empresa para que le haga una inspección o en una compraventa, pero no por sistema revisar todos los barcos de todas partes así alegremente para fomentar el gasto
en los armadores y hacernos gastar un dinero que no tenemos en muchos casos. La materia de seguridad española en barcos pequeños, en lanchas que van a pescar, ¿cómo es posible que una persona que tenga una barca de 5 o 6 metros para irse a pescar ahí aquí cerquita, le hagan llevar tantos medios de seguridad que tenga que salirse fuera del barco porque no cabe tantos trastos que tiene que llevar? Pero vamos a ver. En fin, yo como propuesta añadiría una cosa. Si a alguna de las asociaciones se le ocurre hacer alegaciones, me gustaría que abolieran la pirotecnia. La pirotecnia a bordo es peligrosa. Llevamos una cantidad de pólvora absolutamente innecesaria. Nosotros, como armadores, como navegantes, no estamos formados para andar con la pirotecnia tratándola en un caso de emergencia en los cuales estamos estresados, preocupados, con miedo, mojados, con frío, en la noche, con mala mar casi seguro. Tenemos que ponernos a leer las instrucciones y pensar en no pegarnos fuego con una bengala. ¿En serio? Las personas de cierta edad que necesitan gafas para leer, como yo, por ejemplo, me tengo que preocupar de dónde tengo las gafas antes de coger la pirotecnia para no pegarle un tiro con el cohete a mi mujer o incendiar el barco que ya estará medio hundido. ¿Estamos locos o qué? Ya hay soluciones a eso. Las bengalas láser, las bengalas de LED, ya hay solución para eso. ¿Por qué seguir llevando pirotecnia a bordo? Señores de la Dirección General de la Marina Mercante, pónganse las pilas ustedes, trabajen un poco seriamente, no sean tan sinvergüenzas. Sí, no sean tan sinvergüenzas, porque ven que se les está escapando un negocio, se les están escapando miles de barcos cada año a otras banderas y ustedes ya no pueden meter la cucharilla ahí, ya no pueden darles de comer a sus empresas con las ITBs, ya no pueden alimentar a esas empresas que nos venden las cosas de seguridad, los elementos de seguridad. Como ven que todo ese dinero se les está escapando, en vez de adecuar la normativa a una cosa coherente, lo que pretenden es meternos el dedo en el culo. Ustedes pretenden meternos el dedo en el culo, señores, saltándose montones de leyes internacionales y tratados. Y espero que Bruselas les meta este dedo en el culo.